En nuestro tiempo, nos encontramos en medio del atractivo de un evangelio fácil. Es una era donde muchos son atraídos por un mensaje evangelístico que parece aceptar el pecado sin cuestionamientos. Es un evangelio que no nos exige llevar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos o seguir genuinamente los pasos de Cristo. En esta época, existe una peligrosa concepción errónea de que los pecados y las indiscreciones secretas pueden coexistir con la gracia de Dios. Muchas personas, incluso dentro de la Iglesia, tienen la creencia de que serán bienvenidas en el cielo independientemente de cómo sus vidas contradigan directamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos individuos en el mundo y en la Iglesia tienen esta creencia delirante de que pueden vivir toda su vida como el mismísimo infierno y aún así entrar en el reino de Dios. Sin embargo, quisiera recordarles, hermanos, que a Dios le importa cómo viven sus vidas. A Dios le importa la manera en que viven sus vidas. La escritura en Mateo 4 y 24 sirve como un recordatorio vívido del costo tangible real del discipulado que muchos eligen ignorar o minimizar. Jesús, al hablar con sus discípulos, deja claro que seguirlo requiere una disposición a negarse a uno mismo, tomar una cruz y seguir genuinamente sus pasos. Esto no es un compromiso casual, es una transformación radical de nuestras vidas. En el mundo actual, donde la conveniencia y la comodidad son altamente valoradas, este mensaje puede ser difícil de abrazar completamente. El llamado a la negación de sí mismo, a abandonar el camino fácil y a caminar por el camino estrecho es un llamado que desafía nuestra naturaleza humana. Requiere que enfrentemos los pecados secretos que podemos tener escondidos, ocultos de la mirada del mundo pero conocidos por Dios. La noción de llevar nuestra cruz no es solo simbólica, es un recordatorio de que el discipulado implica sacrificio y una disposición a soportar dificultades por el bien del Evangelio. Significa estar listo para soportar burlas, oposición e incluso persecución por nuestra fe. El camino estrecho del discipulado exige nuestro compromiso total y una dedicación inquebrantable a la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de las actitudes y valores predominantes de la sociedad. En un mundo que a menudo prioriza la facilidad y la autoindulgencia, estas palabras de Jesús nos obligan a reevaluar nuestro compromiso con Él. Nos desafía a examinar si hemos sido atraídos al camino ancho y amplio que conduce a la destrucción, un camino que tolera el pecado, fomenta la autogratificación e ignora el llamado a la santidad y la justicia. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a destacarnos del mundo, a vivir vidas que reflejen el poder transformador de su gracia y a ser faros de luz en un mundo envuelto en oscuridad. El costo del discipulado puede parecer alto al compararlo con las promesas seductoras del camino amplio, pero es un costo que conduce a la vida eterna, una vida en la presencia de Dios que supera con creces los placeres fugaces de este mundo. Mateo 7, 13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje nos enseña que hay dos caminos en la vida, el camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho es fácil de encontrar y muchas personas entran por él. Es el camino del mundo y conduce a la perdición, un camino que permite llevar tus pecados, vivir en la carne, en la lujuria y el orgullo de la vida. El camino estrecho, por otro lado, es más difícil de encontrar y pocas personas entran por él. Es el camino de Dios y lleva a la vida. El camino estrecho requiere algo de nosotros, requiere que dejemos atrás nuestro equipaje, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestra envidia y más. No podemos llevar nuestras inclinaciones pecaminosas con nosotros en el camino estrecho, debemos dejarlas atrás si queremos entrar por la puerta estrecha. Para dejar nuestro equipaje atrás, debemos llegar a la puerta estrecha con una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento significa que reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él. Debemos confesar nuestro pecado a Dios y pedir su perdón. Solo entonces podemos dejar nuestro equipaje atrás e ingresar por la puerta estrecha. También debemos llegar a la puerta estrecha con un espíritu de quebrantamiento. El quebrantamiento significa que reconocemos nuestra necesidad de Dios.
Nos damos cuenta de que no podemos pasar por la vida por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos su gracia. Solo cuando estamos quebrantados podemos entrar verdaderamente por la puerta estrecha. Ahora hay incluso cristianos, y uso ese término laxamente al describir a estas personas. Además, hay incrédulos que están haciendo todo lo posible para ensanchar el camino estrecho. Están esforzándose por hacer que el camino estrecho sea más amplio introduciendo estilos de vida y hábitos pecaminosos en él. Incluso están tratando de incorporar los placeres de la carne pecaminosa en el camino estrecho. Sin embargo, sus esfuerzos solo llevan a más y más personas por el camino ancho. ¿Sabes que hay personas en este momento que están caminando por el camino ancho que lleva a la destrucción, y en sus mentes creen que están en el camino estrecho correcto? El pecado es el camino ancho, y hay personas que quieren hacer la puerta al cielo un poco más ancha. Pero Dios no compromete su palabra, Él establece los estándares, no nosotros. Él dicta las reglas, no nosotros. Existe un peligro al compararnos con otros que se llaman a sí mismos cristianos. Es fácil caer en la trampa de compararnos con otros que se etiquetan a sí mismos como cristianos. Sin embargo, esto es peligroso y contraproducente, ya que vivimos en una generación de un evangelio diluido, un cristianismo diluido que permite a las personas vivir en sus pecados. Un evangelio diluido que no requiere arrepentimiento, que no requiere quebrantamiento, ni justicia ni santidad. Deja de compararte con otros que se llaman cristianos, ya que vivimos en una generación de un evangelio diluido, un cristianismo diluido, donde las personas están viviendo vidas que van en contra de la palabra de Dios. Donde los llamados cristianos interpretan y retuercen las escrituras para satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Deja de compararte con otros cristianos. Compárate con la palabra de Dios. Mateo 7, 13-14 entrega un mensaje sobrio que resuena profundamente en nuestro mundo moderno, donde muchos, tanto dentro como fuera de la iglesia, tienen la creencia equivocada de que pueden vivir sus vidas sin tener en cuenta la justicia de Dios y aún así asegurar un lugar en su reino. Estos versículos del Evangelio de Mateo revelan una verdad profunda, que el camino hacia la destrucción, a menudo elegido por la mayoría, es amplio y atractivo, mientras que el camino hacia la vida eterna, tomado solo por unos pocos, es estrecho y exigente. El camino ancho simboliza el enfoque mundano de la vida, atractivo con la promesa de gratificación inmediata. Permite la indulgencia del pecado, la búsqueda de deseos mundanos y una existencia centrada en uno mismo. Muchos son atraídos por este camino, seducidos por el atractivo de los placeres temporales y la falta de responsabilidad por sus acciones. Es el camino que acomoda pecados secretos y ofrece la ilusión de un viaje fácil. Por otro lado, el camino estrecho, que representa el camino de la justicia establecido por Dios, se destaca en marcado contraste. Es difícil de encontrar y aún más difícil de recorrer. Este camino exige que nos despojemos del equipaje del pecado, el orgullo, la lujuria, la envidia y más. No podemos llevar nuestras inclinaciones pecaminosas con nosotros en este camino. Para entrar por la puerta estrecha, debemos venir con un corazón de arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y apartándonos de ellos. Necesita un espíritu de quebrantamiento, reconociendo nuestra dependencia de Dios y nuestra incapacidad para navegar por la vida sin su gracia y orientación. La razón por la cual la mayoría de las personas irán al infierno se puede destilar del mensaje mismo de estos versículos. El camino ancho, a pesar de su fachada seductora, conduce a la destrucción. Finalmente, separa a las personas de la amorosa presencia de Dios. El camino al infierno es amplio y muy transitado porque acomoda los deseos humanos de autoindulgencia, pecado y una vida carente de responsabilidad espiritual. Por el contrario, el camino estrecho, aunque exige la negación de uno mismo y una vida comprometida con la voluntad de Dios, conduce a la vida eterna. Es el camino que lleva a la misma presencia de Dios, donde experimentamos las alegrías de la comunión eterna con Él. La razón por la cual la mayoría de las personas irán al infierno es que eligen el camino ancho, el camino del mundo, la forma de vivir sin consecuencias por sus acciones. En esta era de evangelio fácil y cristianismo diluido,
es crucial prestar atención a la advertencia en Mateo 7, 13-14. Nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. No nos dejemos engañar por las promesas seductoras del camino ancho, sino comprometámonos con el desafiante pero gratificante camino del discipulado, sabiendo que conduce a una vida abundante y eterna con nuestro amoroso Creador. La puerta estrecha, por otro lado, es Cristo mismo. Solo a través de Cristo y su obra en la cruz podemos ser perdonados y bienvenidos al camino hacia la vida. Este camino es difícil, requiere arrepentimiento, negación de uno mismo, sacrificio y sufrimiento. Es un camino menos transitado, ya que pocos elegirán arrepentirse humildemente y someterse a seguir a Cristo. Sin embargo, el final de este camino es la vida eterna. El camino estrecho es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se encuentra en seguir un conjunto de reglas o realizar buenas obras, sino en una persona, el Señor Jesucristo. En Juan 14, 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo: Yo soy uno de los caminos, o yo soy una de las verdades. Dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino a la vida eterna, es la puerta estrecha que conduce al camino de la justicia. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en parte de su cuerpo. Nos convertimos en sus discípulos y caminamos con Él por el camino estrecho. El camino estrecho no es fácil, pero es el camino que conduce a la vida eterna. Cuando caminamos con Jesús, experimentamos la alegría de la vida eterna, la alegría de pasar la eternidad con Dios, la alegría de ver a Jesús cara a cara y de pasar toda la eternidad con Él. La alegría de saber que somos amados por Dios y que nunca seremos separados de Él. Existe una alegría eterna que espera en este camino, el cielo. Cuando pensamos en el cielo, una de las realidades más impresionantes es el hecho de que estaremos con Dios para siempre. Finalmente lo veremos cara a cara. En Apocalipsis 22, 4, dice: verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué momento increíble será, finalmente ver a aquel que nos creó, que nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir por nosotros, y que ha estado con nosotros en cada paso del camino. Además, podremos pasar toda la eternidad con Jesús, nuestro Salvador y Señor. Finalmente podremos agradecerle en persona por su sacrificio y su amor por nosotros. Veremos las heridas en sus manos y pies, y conoceremos la profundidad de su amor por nosotros de una manera que no podemos comprender completamente en este lado del cielo. En Juan 14, Jesús dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan asombrosa! Estaremos con Él para siempre, y nunca más seremos separados de Él. Las alegrías de la vida eterna van más allá de estar simplemente en la presencia de Dios y Jesús. También estaremos con nuestros seres queridos que nos han precedido. Nos reuniremos con aquellos que han muerto en Cristo, y pasaremos la eternidad juntos adorando a nuestro Dios y Salvador. Estaremos libres del dolor, la enfermedad y la muerte, y experimentaremos la plenitud de la alegría y la paz que solo proviene de estar en la presencia de Dios. Al pensar en las alegrías de la vida eterna, animémonos y motivémonos a vivir para Cristo en este lado del cielo. Seamos alentados a viajar por el camino estrecho. Compartamos las buenas nuevas de la salvación con quienes nos rodean para que también puedan experimentar la alegría de pasar la eternidad con Dios. Y vivamos con esperanza y expectación, anhelando el día en que finalmente estaremos con nuestro Señor para siempre.